publicando análisis de situación de salud y varios de ellos. Así es que lo que hicimos fue convocarlos, hicimos 2 reuniones de expertos que llamamos y con eso hicimos una propuesta que ahora es lo que es la práctica que les voy a presentar. Y bueno, solamente esa lámina la decidí dejar, la he utilizado en algunas presentaciones porque no deja de ser precisamente una revisión de hitos históricos, hitos que han marcado este avance en lo que es esa práctica del análisis de situación y que da ya más recientemente, vamos a decirlo así, con las funciones esenciales en salud pública. Ustedes recordarán en el año 2000 y lo marca como la primera función, ¿no?, de las funciones esenciales de la salud pública. Bueno, vean ustedes, para muchos de ustedes que conocen lo que fue el boletín epidemiológico de la OPS, en todas las consultas que hicimos, básicamente se generó esto. Fue algo muy interesante. Este número en particular, septiembre del 99, que definió en 2 páginas básicamente lo que es el ACIS, dio una definición de lo que es el ACIS y marcó 3 propósitos importantes para lo que es esa práctica. Desde la primera reunión de consulta lo presentamos al grupo y dijimos, ustedes que han continuado desde entonces o incluso de años antes, elaborando ACIS a nivel local, regional, nacional, coméntenos por favor qué es lo que opinan, de qué manera podemos, lo dejamos así, vale la pena mejorarlo. Bueno, un reconocimiento a los países que más participaron. Aquí, al ponerlos en orden alfabético, olvidé a Cuba, una disculpa para los colegas cubanos, pero ellos participaron muchísimo en esas reuniones. Y en esa les pedimos que discutiéramos lo que era la definición de la CIS, lo que marcáramos algún objetivo, ¿no?, algún objetivo general, algunos objetivos específicos. Revisamos la experiencia de 12 países que hacen realmente publicaciones de manera constante, consistente en sus países, y en el tiempo, en ese periodo de revisión, ocurrió otra circunstancia interesante e importante para nosotros. Vino lo que llamamos en OPS, en la OMS, el plan estratégico de 5 años, 2014-2019. A partir de ese plan estratégico cambió mucho la dinámica. Hay un trabajo muy integrado con todos los países, mucho más integrado, y el tema de ACIS salió ahí. Y les dijimos a los países, con todo gusto ayudamos en el proceso, pero también ayúdenos. Y una manera de ayudarnos es que ustedes se comprometan de alguna manera oficial con ello. Y entonces creamos, por primera vez, un indicador que los países se han comprometido en cumplir. Y ese indicador, ustedes lo pueden ver incluso bajándolo de la web, es una disculpa, no sé, yo creo que no ven todos, pero miren ustedes en la unidad nuestra, en la unidad de análisis de situación de salud, para cada indicador tenemos una ficha que llamamos, ¿no?, de descripción. Esta es la ficha, con todo gusto, ustedes van a tener copias de todas las presentaciones, ahí la van a ver ustedes, desde una definición, el propósito del indicador, etcétera, etcétera. Con esto, de alguna manera se oficializó, vamos a decirlo así, el trabajo con los países de manera mutua. Apoyamos, pero también de alguna manera los países se comprometen a que hagamos esta labor conjunta. Bueno, les voy a compartir, esto fue la definición que surgió de esas consultas. En este proceso nos acompañó el doctor Velasco, que por cierto está conectado ahora por Webex, él es el vicedecano de la Touro University en California, y es profesor titular en el doctorado en salud pública del INSP. Él es el profesor responsable de la parte de metodología de la investigación, y él nos estaba acompañando en este proceso para sistematizar todas estas discusiones. Esto da un poco de tiempo que ven ustedes. De manera importante se metieron 2 conceptos. Miren, uno de ellos fue la parte de incluir el tema de los servicios, es decir, ¿para qué va a servir este proceso? Tradicionalmente es un documento que se guarda en una gaveta y la gente no lo está utilizando para planeación, para utilización, para discusión a veces. Entonces dijimos, por favor, ¿qué opinan? Dijeron, no, tenemos que incorporar algún término en la definición que incluya ese componente. Y no solo eso, sino que comencemos a discutir o integrar en esta definición del concepto macro de las determinantes sociales y las desigualdades sociales que impactan en la salud.
Ahí quedó integrado y después también de muchos debates se llegó a marcar 7 objetivos para más, digamos, específicos. Todos ustedes están familiarizados con todos ellos, pero se los presentamos aquí desde una descripción del contexto histórico, político, toda la parte macro, socioeconómico, cultural y demográfico, y de muchos temas que han estado surgiendo en la reunión y que seguirán surgiendo. El análisis de la calidad de vida y el bienestar y la salud de la población, el análisis de la movilidad y mortalidad y sus tendencias, incluyendo factores de riesgo, el identificar y monitorear desigualdades socioeconómicas de género y étnico-raciales en salud, la identificación de prioridades y propuestas de intervenciones en salud que sean potencialmente costo efectivas, la evaluación de resultados y el impacto de intervenciones y, de manera reiterada, la importancia de la participación social y la abogacía entre diferentes instancias gubernamentales, académicas y de la sociedad civil en general. Bueno, pues con esto en mano, continuamos el proceso y ven ustedes lo que encontramos. Lo que les estoy mostrando a ustedes es que durante la metodología de trabajo, en esos meses, estuvimos revisando con un grupo de académicos del Instituto Nacional de Salud Pública, hicimos lo que llamamos un instrumento de evaluación documental, eso está también se puede compartir, una serie de preguntas y evaluamos los contenidos de esos análisis de situación de salud. Lo que vimos fue esto que les estoy mostrando. Lo que ustedes ven en color verde, perdón, son los componentes que aparecen con mayor frecuencia en los análisis. Básicamente, se habla mucho del contexto histórico, político, socioeconómico, cultural y por supuesto demográfico de la población. Se habla mucho de la parte de movilidad, en particular de la mortalidad, algo de factores de riesgo. Lo que ven en amarillo son los componentes que aparecen ya con más frecuencia, pero de manera muy dispar entre los diferentes análisis. Y lo que ven en color rojo es lo que prácticamente aparece con muy poco, muy rara vez. Por ejemplo, un análisis de brechas, de desigualdades. Se menciona que sí que hay desigualdades entre población urbana y rural. Está ahí. Pero no es un análisis más cuantitativo que permita. Bueno, con todo esto pasamos a un proceso. Aquí lo que ven ustedes son esos 7 objetivos, pero con una redacción más reducida para la presentación. No es gratuito que en medio tengamos, por ejemplo, desigualdades en salud, de la que va a hablar el doctor Sangüesa, y con quien estamos trabajando de manera muy cercana, porque, entre otras cosas, yo coordino dentro de este movimiento de la promesa renovada, lo que llamamos el grupo de trabajo en métricas y monitoreo de desigualdades en salud. El doctor Sangüesa ha estado apoyando muchísimo todo este proceso en la práctica, con los países y de manera coordinada con el tema de ASIS. Pero ahí tienen ustedes esos 7 objetivos y dijimos, ¿cómo lo operacionalizamos? En una propuesta que tampoco haga una camisa de fuerza con los países, de tal manera que aquellos países que tienen guías porque hay muchas guías, la verdad es que encontramos cerca de 18, 19 guías, hay muchas guías, hay unas bastante buenas, y no sea una camisa de fuerza, sino que sea algo que pueda ser utilizado de manera más práctica. Discutimos y propusimos, por ejemplo, y ustedes son investigadores, lo saben, básicamente es una secuencia, digamos, lógica de lo que hace uno cuando está trabajando, le llamamos las fases de la CIS, comenzando por una discusión de todo lo que sean la parte que integran los análisis, la recopilación de información, su manejo, el análisis, hasta el reporte, y le hicimos un acrónimo en español, ARMAR. Aquí lo tienen ustedes, y eso lo integramos en una matriz inicialmente, donde están los objetivos, esta fase del ARMAR, de manera interactiva, digamos, y ahora la pregunta fue cómo la comenzamos a operacionalizar. Entonces, con eso en mano, lo que hicimos también fue discutir e intentar también mostrar a los países, con los que comenzamos a trabajar ya, que estos 7 objetivos realmente son un continuo. Lo que ven aquí es esto del acrónimo ARMAR, pero que debe de ir a la par precisamente con todo lo que es toda la parte de detección de necesidades, priorización, implementación y evaluación, es decir, todo el ciclo de planeación de servicios, etcétera. Entonces, eso es lo que intenta mostrar este gráfico. Y miren ustedes, comenzamos a hacer una parte operacional, donde comenzamos a plantear, por ejemplo, cuando vamos al país o con el grupo con el que trabajamos, hacemos un análisis de debilidades y oportunidades, el DOFA,
se aplica un modelo lógico para planear el ASIS en sí mismo, es decir, qué tenemos o qué no tenemos también, con quién contamos, con qué instituciones, etcétera, con qué técnicos. Y luego, ¿qué haremos con las partes con cada una de las líneas que llamamos estratégicas para ya la elaboración del análisis de situación de salud? Bueno, este modelo, digamos, lo hemos estado trabajando de manera piloto. Yo les voy a compartir aquí rápidamente. En El Salvador, por ejemplo, estos son lo hicimos con el Ministerio de Salud, básicamente con el área de planeación, con la Dirección de Vigilancia, que es la responsable del tema en el país, y con OPS. Hicimos una prueba piloto ahí, tenemos instrumentos que fuimos probando, una serie de rubros, marcando cada componente, qué se tiene, qué no se tiene. Hicimos otra prueba piloto con profesionales que están haciendo un posgrado o en los servicios. Lo que hicimos fue someter como un programa de educación continua en el Instituto Nacional de Salud Pública. El colegio del instituto lo aceptó, lo revisó, lo aprobó, hicimos modificaciones, y ahí lo que tienen ustedes son gente que algunos son estudiantes de doctorado, de maestría, que trabajan en los servicios, en alguna institución, y que tienen como tesis, por ejemplo, hacer algún análisis de situación de una población indígena en algún lugar, o incluso aquí había dos colegas de El Salvador del ministerio, que son los responsables de ese trabajo. Esta fue otra práctica muy importante donde probamos los materiales. Y más recientemente lo probamos en Nicaragua, con los colegas de la oficina de OPS. Subieron todos los técnicos, y ahí ellos, de una manera interactiva, estuvieron trabajando con todos esos componentes, discutiendo qué ponemos, qué no ponemos, tenemos o no la información, quién era el responsable de la información, cómo la integramos. Fue una experiencia también muy, muy, muy interesante, y todo lo tenemos documentado. Hemos evaluado utilizando el SurveyMonkey de manera impersonal, y todo lo hemos ido documentando, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tenemos, por ejemplo, es toda la parte de qué materiales deben quedar incluidos en la propuesta, que no, en general ha sido bastante bien aceptado, como pueden ustedes ver en estos gráficos. Y tenemos, por ejemplo, evaluaciones para esa práctica del DOFA, para ese marco lógico para la elaboración de la CIS, ¿no? Cómo se organizaría, y para cada uno de los de las 7 líneas estratégicas. Todo eso lo tenemos documentado, evaluado, de tal manera que hasta ahora la verdad es que ha sido desde nuestro punto de vista, una dinámica muy interesante. Realmente llama mucho la atención como al inicio de ese proceso, una sola persona es como la responsable, pero todo el mundo le ve, no, él es el responsable de ese tema, él es el responsable, y después de un día o día y medio de trabajo, dicen todos, no, aquí todos tenemos que ver con esto y todos somos corresponsables. De tal manera que yo les agradezco muchísimo y espero preguntas. Gracias. Bueno, este es otro nuevo tema, una práctica conocida pero no expuesta en estos ámbitos, y la verdad que esperamos que con el poco tiempo que tuvo Jae para poder exponer, podamos, con las consultas de ustedes, que él pueda explayarse más en las dudas o inquietudes que tengan. Así que tenemos 15 minutos para preguntas. Le diríamos que hagamos unas 4 preguntas como hicimos antes, que él las pueda contestar, y si nos queda tiempo volvemos a una ronda nueva. Colega de Perú. Felicitaciones por la presentación. Soy epidemiólogo del Perú. Hemos trabajado mucho en la CIS, y con el tiempo vimos también algunos procesos de cambio. La principal pregunta que quiero hacer es, ¿cómo realmente articular el ASIS para la toma de decisiones en gestión? Porque la parte más difícil es justamente buscar las experiencias de implementación de políticas en salud y cómo realmente nos sirve para tomar decisiones al gestor. Es tanto así que en Perú tenemos varios modelos de ASIS, ¿no? ASIS para nivel de, digamos, general, ASIS hospitalario, ASIS a nivel local, pero el tema siempre se centra en la parte final, que es la parte de intervención, de política y diseño consensuado, que demora mucho tiempo. Entonces, al final,
se convierte en un instrumento académico y ya no de gestión, y los gestores no usan en la CIS. Entonces, ¿cómo se podría replantear ese proceso en la nueva propuesta que tienen ustedes? Gracias, Loisa. Allá, la colega de... Natalia del Salvador. Realmente reconocer en la experiencia que tenemos, a pesar del poco tiempo que llevamos en la implementación del análisis de situación de salud, me parece que coincidimos con algunas de las dificultades relacionadas sobre todo con la falta de análisis en el análisis de situación de salud. La mayoría son puramente descriptivos, muy poco utilizados en la toma de decisiones y acciones en la comunidad, pero quisiera hacer una pregunta porque nosotros tenemos también otra dificultad que ha orientado al tema de la priorización y la dualidad con que entra el personal de salud cuando tenemos los diagnósticos comunitarios participativos que se hacen a través de mesas de diálogo y se identifican las necesidades sentidas de la población, y luego la dualidad de querer siempre predominar pues las decisiones o la identificación de los problemas de salud que hace el personal de salud. Si se ha identificado alguna metodología o alguna nueva forma de establecer esa priorización de los problemas en el análisis de situación de salud y, lógicamente, su salida a través de los planes de acción. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Víctor Hugo, luego. Ya está, ya lo tengo. Habla. Estaba. Preguntar si en esta renovación ustedes han desarrollado métodos alternos para las áreas pequeñas. Acá uno. De igual manera, felicitarles, Paulina Ríos de Ecuador, y nosotros también tenemos problemas que son muy parecidos a los que ya mencionaron, así que simplemente nuevamente preguntar si es que tal vez nosotros como Ecuador podríamos participar de proyectos en paralelo que se estén, vi que en la lista no estábamos incluidos y por eso creo que para nosotros puede ser una oportunidad si es que es posible incluirlos. Sí, yo tengo dos preguntitas mínimas que tienen. Cuando hablas en el plan estratégico, cuando mostraste el indicador, los países si podés mencionar los países que se comprometieron a cumplir con alguna actividad y también qué cosas, digamos, a qué cosas se comprometieron, ¿no? Y por otro, si entendí bien, esto ya es una guía estandarizada que se puede aplicar o si es una guía que están viendo la manera de consolidarla con la de otros países. Ahora Vilma acaba de hacer una pregunta. Perdonen que la hice, pensé que ya no había más. Vilma. Para saber si esse material está disponível e também, de alguma maneira, perguntar se vai estar disponível em inglês também. E uma outra coisa, aproveitando a pergunta de Víctor, é que estamos desenvolvendo, junto com a Argentina, documento para análise de números pequenos, ¿no? De casos. Entonces, así, podemos también compartir caso ustedes no contemplan. Bueno, te invito a preguntar. Claro. Bueno, la primera pregunta, todas son buenísimas, por supuesto. En algunas, más que respuestas, tengo quizá co-desafíos que estamos trabajando. Una primera es el tema de cómo colocarlo en la planeación, y tiene toda la razón. Revisamos todas las guías de Perú, Marisol participó con nosotros y varios colegas del Ministerio participaron con nosotros. Miren, efectivamente, yo creo que este es un punto crucial. ¿En qué momento uno puede, de manera académica, cuantitativa, cualitativa también, decir muchas cosas en el ASIS, pero ¿cómo lo aterrizamos? Yo lo que he llegado a ver a través de todo este proceso es que lo que tenemos es un problema de cultura del uso de la información, y un problema es que el tomador de decisión responsable no participa en esto también. Ahí él no ve tampoco de qué le va a servir esta información.
Entonces, esto queda en manos del epidemiólogo, del estadístico, del personal más técnico, que por otro lado, a lo mejor realmente es el que está formado para hacer análisis cuantitativo, pero todo el componente, por ejemplo, cualitativo, toda la parte de percepción de la población, esa parte no está incluida. Difícilmente se incluye, por ejemplo, algún dato cualitativo. Algunos países, por ejemplo, que están ya, a los que dentro de su legislación están solicitando para transferir recursos, por ejemplo, un análisis comunitario de salud, que es el caso de los Estados Unidos ahora, más recientemente, ahí se pide precisamente que participe la comunidad y que desde ahí también surge esa necesidad que se muestre de manera cuantitativa hasta donde sea posible, esa necesidad y que requiera de recursos. Yo creo que un problema importante, por lo que he estado viendo ahora, es esta falta de esa cultura. Necesitamos, compañeros, promover esa cultura, no solo con los colegas técnicos, sino también con el tomador de decisiones, con el planificador. Fue muy difícil para nosotros que en alguno de los países participara el responsable de planeación. Lo logramos en El Salvador, por ejemplo. Ahí lo logramos y él nos habló y nos mostró todo lo que decía la compañera, todos los estudios comunitarios, toda la participación comunitaria. Pero cuando llegamos al punto de, ¿y cómo lo traducen ustedes en la práctica, por ejemplo, con recursos y todo? Ahí es donde hay un problema. Y cuando hablo de esta cultura, no me refiero solamente a salud. Yo creo que este proceso, si no comenzamos a colocarlo supra el Ministerio de Salud, ¿sí?, con más trabajo con la academia, con otras instituciones del sector o asociadas al sector, muy difícilmente vamos a poder penetrar y utilizarlas con recursos. Porque no hay sensibilidad, no percibe el tomador de decisiones. Parte de la dinámica que hemos armado es precisamente el considerar, si ya existen, porque digo, todos los países ya están trabajando, no están iniciando de nuevo, ¿no?, en este proceso, si ya tienen por alguna razón algunas prioridades. Y bueno, esas prioridades también tenemos que llevarlas en mente a la hora de hacer ese análisis. Pero, colegas, yo creo que lo que es importante es que de este tipo de dinámicas, en ese tipo de trabajos participen no solamente el Ministerio de Salud, sino otros ministerios relacionados con las determinantes sociales de la salud, el trabajo, educación, la academia, que aprovechando la pregunta que hace el colega de Colombia, que si ya hemos resuelto el problema de los números pequeños, no, sabemos que eso es un desafío que tenemos todos como epidemiólogos, como estadísticos, pero como decía Vilma, al menos en OPS estamos en un proceso también de trabajo que queremos retomar ese tema, porque eso es un desafío. Ese es un desafío. Con María Patricia Arbeláez, con otros colegas en Colombia, lo hemos estado discutiendo, porque lo queremos llevar hacia adelante. Así es que no es un desafío, doctor, esa parte la estamos intentando resolver, es muy importante, por supuesto. Toda la parte, por ejemplo, de la aproximación multinivel, ¿no?, esa parte analítica, cómo aterrizarla también. Pero necesitamos, colegas, el apoyo de todos ustedes y de otros para que sea una cultura, un cambio de cultura, y que no quede en estadística, en salud exclusivamente. Esto tiene que ir más arriba y yo creo que en la medida que podamos escalarlo, esto va a ayudar. Déjenme ver aquí, los compañeros de Ecuador. Voy a utilizar una pregunta de Alejandro. En la ficha vienen, por ejemplo, los países que se comprometieron a cumplir con ese indicador, digamos, este año y de aquí al 2019. Ecuador aparece como alguien que a partir de 2016 podría o debería de cumplir con ese indicador, y yo no veo ningún problema que a través de la oficina, por ejemplo, del país, ¿no?, nuestra representación en un país, pudiéramos, por supuesto, con todo gusto, iniciar con este proceso, ¿no? Desde luego que sí. Este año se comprometieron 5 países a cumplir con ese indicador, son Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Suriname, pero en el camino nos hemos enterado que otros países que no estaban anotados, lo que es el plan estratégico, han realizado sus ASIS, también se han acercado a nosotros para poder compartir esa experiencia, para poder inclusive colaborar en mejorarla, ¿no?, que es el caso, por ejemplo, de Panamá, es uno de ellos.
Venezuela también está trabajando sus ASIS y no están con ese compromiso, pero ya lo están elaborando de manera consistente. ¿Qué más? El Salvador, claro. Sí, compañera, estamos en ese proceso precisamente. El Salvador es uno de los países que este año tiene que hacer un ASIS, por eso estamos trabajando más intensamente y me da muchísimo gusto que esté usted aquí porque vamos a acercarnos a ustedes para que el país pueda cumplir con ese compromiso y podamos aterrizarlo al mejor nivel posible de planeación y que precisamente esas experiencias tan interesantes que tienen con la comunidad sean útiles, ¿no? Precisamente para la propuesta de elaboración de la CIS. No sé, ¿tiene algún otro comentario, pregunta? Bueno, yo voy a decir algo que, aprovechando que hay un espacio mínimo, me parece que lo que plantea acá a él le decimos totalmente, yo creo que, digamos, acá están los representantes de las oficinas, prácticamente esta es una reunión de estadísticas, ¿no? Desde las áreas de estadística, de salud, los institutos de estadística, y siempre está me parece que habría que, en esta cuestión de lo interinstitucional, nosotros tuvimos una experiencia, recuerden, en el Grupo 1, cuando lo manejó Paraguay, en el que se trataba de ver cómo las áreas de estadística transmitían a las autoridades los productos que tenían. Y ahí se dio un debate, lo voy a dejar planteado simplemente, pero no para discutirlo ahora, pero se dio un debate. El tema es que las autoridades, cuando llegan, van con sus equipos. Entonces, ¿cuándo nosotros entrenar esos equipos? Porque los equipos con los que vienen las autoridades no son los que están en la gestión cotidiana. Entonces, hay que encontrar la vuelta. Y esa vuelta a lo mejor puede venir desde los sistemas de información. En Argentina, nosotros en la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas, no solamente producíamos información, sino que hacíamos análisis de tendencia de la mortalidad, de tendencia de la fecundidad, de las migraciones internacionales. Y teníamos una fuerte negativa por parte de las autoridades a que nosotros hiciéramos eso, porque decía que no era de competencia nuestra hacer análisis. Sin embargo, cuando llega el momento de dar información, cuando llega el momento de hacer, por ejemplo, las proyecciones, el haber hecho el análisis de la evolución de los datos de mortalidad y natalidad, de los componentes, de los determinantes de estos factores, fue muy productivo y eso ayudó a que las autoridades de ese momento tomaran en cuenta estos informes, por ejemplo, para presentarlos a las conferencias de población, ¿no es cierto? De población. Entonces, capaz que de acá, entre mañana que tenemos, se puede dar una posibilidad de que haya un encare de este tema, ¿no? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Ivy. Sí, le damos a preguntas, tenemos 47. Perdón, yo tomé la palabra porque no había... No solamente comentarios, gracias doctora Escamilla por su presentación y la verdad es que Nicaragua, yo decía, ha retomado este tema y estamos avanzando bastante, digamos, con paso firme. Sí nos gustaría también compartir de que esta metodología puede servir para hacer documentos, análisis grandes, pero también para análisis pequeños. Incluso comentaba con el doctor Escamilla que hasta puede servirnos como de referente para hacer un resumen ejecutivo, un informe técnico, y todos esos elementos pueden ser incorporados y nos permite visibilizar lo que realmente queremos transmitir. Pero por otro lado, nos gustaría que esta metodología también no se enfoque solamente desde la parte epidemiológica, sino de que realmente se enfoque en la parte materno-infantil, que es donde está faltando un poco. Sin embargo, los países podemos adaptarlo en base a nuestras necesidades locales. Y eso sería más que todo, que sería interesante que se le incorporen algunos ejes que realmente estén enfocados a los nuevos compromisos, la nueva agenda de salud de la mujer y de los niños y adolescentes, y también vincularlo a los objetivos de desarrollo sostenible para que tenga una sincronía con los nuevos enfoques epidemiológicos y contextualizados. Muchas gracias, Avi. Efectivamente, bueno, ahí ya vivió la experiencia y por eso lo dice. Hay una parte de esta dinámica en la que practicamos cómo sintetizar, cómo comunicar. Somos manos para comunicar. Y la verdad, usted lo hemos visto el día de hoy, somos
muy prolíficos al hablar y no, a veces el político no nos escucha, simplemente tenemos lo que dura un elevador en 5 pisos para comunicarle algo. Parte de la dinámica de del trabajo incluye eso, cómo comunicar algo claro, conciso y rápidamente. Y eso ha sido útil también, lo que dice Ivy. Voy a retomar la palabra de lo que dijo Ale, tiene toda la razón Ale. Yo creo que Ale es un momento interesante también porque ahorita podemos aprovechar, por ejemplo, la ronda de los censos que tenemos. Para todo ese análisis, al menos, aunque sea, no aunque sea, porque el nivel de análisis ecológico también tiene su gran valor y es importante. Entonces, en este momento tenemos muchos datos de censos en los países a nivel de vivienda. Entonces, estamos invitando a los colegas que están ahorita trabajando en el ASIS, o que tienen este compromiso, también a que de alguna manera vayan integrando este trabajo. Yo les comentaba, el doctor Sangüesa ahora va a comenzar a dar más detalles, pero ese componente de desigualdades, de análisis de brechas, lo estamos trabajando de manera muy coordinada, ahora va a presentar la experiencia a él y la propuesta, con varios de los países de la región. Es un análisis, una aproximación que hacemos y que nos está auxiliando muchísimo para integrarlo, por ejemplo, a todo ese componente de ASIS, de la región. Perdónale, muchas gracias.